¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hemos decidido invitar a 3 jóvenes de distintas partes del país para hablar de la corrupción en México. Según Latinbarómetro, México es el segundo país más corrupto de América Latina, solo por debajo de Venezuela. ¿Cómo viven los jóvenes de este país? ¿Cómo se enfrentan a este problema que en muchos casos se ha dicho es un asunto cultural? Muchas gracias, chicos, bienvenidos. Bueno, empezó por ti presentándote, Ricardo García. Nos visitas del TEC de Monterrey, Campus Torreón, Coahuila. Muchas gracias, formas parte de la Organización del Poder de Uno, ahora ya me contarás de qué trata. Jessica García, del Campus Puebla, ¿cómo estás? Parte del grupo estudiantil Solo para Incorruptibles, a ver si es cierto, son incorruptibles los jóvenes. Y Ana Laura Chávez, de aquí de la Ciudad de México, tú eres estudiante de Ciencia Política y formas parte de este interesante observatorio de la corrupción y la impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Y bueno, gracias, pues empiezo por esto que planteaba yo al inicio. Primero, ¿cómo viven ustedes la corrupción desde su lado? ¿Cómo se siente vivir en un país clasificado como el segundo más corrupto después de América Latina? Ricardo. Hola, Jacaranda, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que nosotros los jóvenes vivimos la corrupción de una manera muy particular, porque creo que en donde se ve más reflejado es en la falta de oportunidades que nosotros obtenemos. Y la falta de oportunidades me refiero a laborales, a la falta de oportunidades que tenemos como para poder desarrollarnos plenamente. Esto se ve como en la falta o en la falta que podemos tener como libertad de jóvenes. O sea, ¿la corrupción afecta las posibilidades de trabajo? Claro. ¿Por qué? Porque se ve cuando, por ejemplo, hay favoritismo, cuando no vivimos en un país en el que el mejor obtiene las mejores posibilidades, sino que se le puede dar una al lana, amigo, una lana, director o a la empresa. Por supuesto, se ve en un país en el que conviene más tener un buen amigo que 1000 conocimientos, por ejemplo. ¿Ustedes han enfrentado alguna práctica de corrupción concreta? Pues parece que en México, creo que todos los mexicanos nos hemos enfrentado a un acto de corrupción, porque tengamos en claro que corrupción son muchas cosas a la vez. Por ejemplo, puedo decir que en los ciudadanos se vive el soborno a un policía cuando te paran y no traes tu licencia. Entonces lo fácil que se le hace a un ciudadano es pues pagar ese soborno, como lo conocen. Que son las prácticas más comunes, las claro, más visibles, pero sí. Dices que hay diferentes tipos de corrupción. Sí, claro. Porque contribuir a la corrupción con el silencio también, por ejemplo, hacerse de la vista gorda también es corrupción, ¿no? ¿Cuáles son esas categorías que imagino que ustedes desde el observatorio han clasificado? Sí, por ejemplo, una que sería, por ejemplo, el nepotismo, el favorecer a una persona que pues te doy el puesto, o por ejemplo el soborno puede ser en pequeña y gran escala. A pequeña escala te la doy el policía con el ciudadano, y a gran escala puede ser a partir de una empresa sobornando a un funcionario público, o estas empresas que otorgan financiamiento a los candidatos, ¿no? Es uno de muchos ejemplos, una de muchas categorías, porque pues básicamente la corrupción es como un concepto paraguas. Por ejemplo, digamos, tenemos a la corrupción y muchos efectos que tenemos que caen y pues nos afectan a la vida diaria, no solamente como mexicanos, sino como ciudadanos. Ahora, tú formas parte de este grupo en Puebla que se llama Solo para Incorruptibles. Así es. ¿De qué trata Solo para Incorruptibles? Pues mira, el TEC, a través de su iniciativa de transparencia y anticorrupción, promueve mucho que los estudiantes, además de estar informados, seamos una parte activa en el combate a la corrupción, a la transparencia, a datos abiertos. Solo para Incorruptibles nace en 2016, específicamente de un proyecto llamado Reconstruyendo Ciudadanía. Posteriormente, en 2018, se abre un semestre I, que es un semestre en el que los estudiantes trabajan específicamente, hace algo así como el ámbito laboral de sus carreras, algo que les preocupa, y nace ahí, realmente se consolida Solo para Incorruptibles. Posteriormente, en 2019, surge ya como un grupo estudiantil, y lo que antes en semestre I solamente fue 8 estudiantes y 6 profesores, ahora somos 17 estudiantes,
realmente comprometidos con hacer propuestas de acciones vinculantes en las que pues demostremos que todos podemos incidir, que la corrupción, acabar con ella es un trabajo de todos, no es nada más algo de gobierno. ¿Esa es su bandera? O sea, ¿o cuál sería la bandera de Solo para Incorruptibles? ¿Cuál es su misión? Nuestra misión es eso, crear propuestas a través de acciones incidentes que marquen un cambio en el combate a la corrupción o por lo menos en su control, y también crear líderes juveniles que sean pues participativos en esto de datos abiertos, transparencia, acabar con la impunidad. A ver, Ricardo, tú que formas parte de este grupo El Poder de Uno, con frecuencia los adultos, o bueno, más bien gente de mi generación o de otras generaciones, pensamos que el futuro, la solución va a estar en ustedes, los jóvenes, porque a veces se dice, no, pues es que nosotros ya estamos más para allá que para acá, pero en realidad, pues menuda responsabilidad que les dejamos, ¿no? Pero, ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo asumes? Pues yo creo que pues sí es una responsabilidad fuerte, pero que debemos de actuar. O sea, creo que entre más temprano actuemos, podremos evitar que, por ejemplo, como mencionabas al principio, que el país es el segundo país más corrupto de América Latina. Creo que podríamos empezar a actuar en estos índices como para que México estuviera mejor parado y que al final de cuentas este resultado se viera involucrado en la mejora de la calidad de vida de las personas, que ahorita lo vivimos, pero lo vamos a seguir viviendo a través de los años. Ahorita como jóvenes y después como adultos, como profesionistas, como empresarios, etcétera, ¿no? ¿Ustedes creen, por ejemplo, en su generación, porque ustedes están en los 20 años, bueno, tú tienes 19, ¿no? Pero 19, 20 años, ¿son incorruptibles los jóvenes? ¿Cómo lo ven ustedes con sus compañeros? Ricardo, ya se quedaron mudos. Pues parece que tenemos una gran responsabilidad al decir que somos incorruptibles, porque pues en realidad pues nuestra generación pues es, como tú lo acabas de decir, es la que lleva a cabo pues las nuevas acciones. Y yo creo que estamos en una generación en la que hemos vivido, en la que hemos visto y conocido muchos actos de corrupción que gracias a los medios de comunicación, a la sociedad civil, nos hemos podido enfrentar y observar. Y creo que con pequeñas acciones de no darle un soborno, poder hacer esas pequeñas acciones, actuar con transparencia, rendición de cuentas en nuestros trabajos, nuestra vida diaria, creo que es lo que podemos hacer como jóvenes e impulsar estos pequeños actos de corrupción que a futuro pues ya serían como nuestra vida diaria. ¿Creen que la corrupción es un problema cultural, Ricardo? Yo creo que es un problema que está en las instituciones y que se vive a diario, y entonces la gente puede actuar de esta manera. Pero creo que si hacemos algo como para limpiar estas instituciones, como para tener mecanismos fuertes contra la corrupción, creo que es algo que se puede evitar en el día a día. Creo que es algo que los ciudadanos podemos evitar si es que no está ese marco para que actuemos, si no está ese vacío de la ley que lo haga fácil para que los ciudadanos actuemos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora me cuentas de qué es lo que tú piensas. No se vaya, regresamos aquí a Debate 22. Pues seguimos conversando con 3 jóvenes de distintos estados de este país sobre la corrupción. Les decía antes de irnos a la pausa si pensábamos que la corrupción era un problema cultural. Tú querías apuntar algo por ahí, Ana Laura. Al contrario de Ricardo. ¿Tú crees que sí? No. Ah. No es un problema cultural. Creo que tampoco tenemos leyes débiles, o sea, creo que tenemos un sistema muy bien establecido y creo que el Sistema Nacional Anticorrupción está muy bien establecido. Los sistemas locales anticorrupción creo que han hecho su trabajo. Sin embargo, el llevar a cabo estas acciones, lo que dicta la norma, nos quedamos como ahí, como ciudadanos, como estancados, como que no damos el siguiente paso para evitar que estas acciones en realidad pues no se lleguen a cometer. Claro, porque hay todo un entramado institucional muy sólido, se han creado infinidad de cosas para poder cercar la corrupción, pero no damos el paso, porque tú dices que hay una debilidad legal. No hay una debilidad legal, o sea, tenemos un buen equipo
de leyes, un buen equipo normativo. Lo que nos hace falta es poder llegar a que estas acciones que ya tenemos en la norma se hagan en realidad, que no se tomen de largo, que no nos hagamos, como dicen comúnmente, de la vista gorda. Poder llevar a cabo estas leyes, que se hagan, y no poner trabas. Jessica. Yo en partes coincido con ambos. Estoy de acuerdo en que la corrupción no es un problema cultural. Creo que asumirlo así nos pondría en una desventaja para luchar contra ella o para tratar de controlarla. Pero también estoy de acuerdo en que puede ser en gran parte un problema que ya está en instituciones. Y por lo mismo, en Solo para Incorruptibles creemos que una gran parte de acabar con la corrupción es a través de la participación ciudadana. Por eso tan importante que como jóvenes nos comprometamos y nos involucremos en todas estas acciones vinculantes. Porque ¿qué son esas acciones vinculantes? O sea, tú hablas de participación, pero ¿participar en qué? ¿Cómo? Participación puede ser desde que estemos realmente informados, de no quedarnos nada más en salir a votar cuando va a haber elecciones y que ya de ahí nos creamos un ciudadano participativo, porque no es así, sino estar realmente constantemente informado en, no sé, las reformas que se hacen, en las nuevas leyes que se promueven, en qué está haciendo tu candidato, en por quién votaste, y a partir de eso, si estás informado, puedes saber a qué puedes exigirle o a quién puedes exigirle. Y entonces a través de esos mecanismos participas. Sabes que tienes que ir a tal lugar a pedir que bachen tu calle y entonces estar ahí atento a que los recursos sí se utilicen para bachar tu calle y no se estén desviando. ¿Cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, en su vida cotidiana? ¿Cómo participan? ¿Cómo lo hacen en su entorno, con su familia? Ricardo. Pues así como lo dice mi compañera, primeramente pues estando informados, porque si uno no está informado, pues creo que no tiene un campo de acción más amplio, ¿no? Entonces, primero informándonos y buscando participar. Creo que si a México tenemos este problema es porque no hay, como lo mencionaban, mecanismos para que nosotros podamos participar directamente. Entonces, si no están estos mecanismos, pues hay que buscar hacerlos, ¿no? Aunque no estén institucionales, como por ejemplo vigilar el desempeño de tus representantes, ya sea tus diputados, ya sea tus senadores, tu alcalde, tu presidente. Y yo creo que es primero yendo con el que más te impacta, o sea, con los regidores, con el alcalde, e ir escalando, ¿no? En esta pirámide organizacional que tiene el gobierno mexicano y sobre todo pues conocer cómo es que podemos incidir y A ver, cuéntenme algo. ¿Quién de ustedes se ha enfrentado, por ejemplo, en su vida cotidiana, a decir, yo he hecho esto desde mi participación, involucrándome en este asunto y esto ha dado un resultado concreto? ¿Quién lo ha hecho de ustedes, por ejemplo? O sea, en alguna cosa que ustedes digan, yo me involucré en esto y se logró porque esto realmente pone digamos que una traba, pone un alto a la corrupción. Pues la semana pasada Solo para Incorruptibles estuvo trabajando muy de cerca con el Ayuntamiento de San Andrés Cholula en Puebla. Sí. Y realizamos algunos estudios de campo para mantenernos informados sobre qué pensaba la ciudadanía, cuál era su percepción sobre la corrupción. Encontramos que están muy inconformes y que no se sienten representados. Y retomando algo que tú dijiste, Ricardo, tal vez existen los medios para que participen, pero hay tanta desconfianza en sus gobiernos que a lo mejor no les interesa acercarse porque dicen no va a servir de nada o dicen ni siquiera los conocen, quizás. Entonces, nosotros lo que hicimos fue llevar todo un análisis con los conocimientos que tenemos de capacitaciones anteriores, de experiencias anteriores. Generamos toda una guía que le entregamos ayer, de hecho, a la presidenta municipal, con propuestas que realmente creemos y que están sustentadas, que podrían funcionar en su administración. Y creo que a futuro ella va a considerarlas en su gobierno. Entonces creo que esa es una buena acción vinculante que nosotros hicimos. No vinculante, sino que acción realmente participativa que nosotros hicimos en conjunto con ellos para demostrar también que la ciudadanía sí puede hacer algo, aunque a lo mejor nadie te esté diciendo, oye, ve y hazlo. La ciudadanía por su propia iniciativa puede hacer algo que repercuta en su calidad de vida. Ahora, ustedes saben que uno de los objetivos de este nuevo gobierno es un combate a la corrupción. De hecho, es como uno de los estandartes. ¿Cómo ven lo que se está haciendo en materia de combate a la corrupción con este gobierno?
Pues creo que se podría hacer más, pero porque no se ha focalizado una lucha contra la corrupción a nivel municipal, que es lo que más le afecta al ciudadano común. Sino a nosotros los ciudadanos lo que más nos afecta es, por ejemplo, que llegue un tránsito y te pare y te pida una mordida. Que, por ejemplo, para hacer un trámite tengas que pagar algo para adelantarlo, que te pidan dinero para las copias, que los trámites sean lentos, que, por ejemplo, o sea, creo que se debería de buscar que el combate a la corrupción sea focalizado para ayudarle al ciudadano de a pie y a la vez, o sea, también pensar en limpiar las instituciones y generar mecanismos más efectivos en las instituciones. Pero si no, entonces el ciudadano no va a ver los resultados, o sea, los va a ver algo lejanos. O sea, ¿tú crees que no se están estableciendo políticas claras? O sea, tú dices que tendría que ser mucho más cercano a la gente de a pie. Sí, creo que podrían empezar como para hacer las políticas para el ciudadano de a pie. Y ¿cómo qué se te ocurre, por ejemplo? Pues como por ejemplo lo que mencionaba de estar pendientes de que no se le pida por ejemplo, un beneficio como para poder adelantar las licencias, como para poder, a nosotros los jóvenes se nos dificulta a veces, por ejemplo, empezar negocios porque es difícil con todo el papeleo y luego que uno tiene que adelantar las licencias, los trámites. Entonces, debería ser algo como para que el ciudadano pueda dejar de utilizar estos esquemas de la corrupción y pues para que a través de esto podamos florecer como trabajadores, empresarios y como ciudadanos en general. Por ejemplo, Jessica, en Puebla, ¿cómo se te ocurre que podría trabajarse eso? ¿Tú estás conforme con estas políticas que se están implementando a nivel de la corrupción con este gobierno? No, yo insisto que muchas de las políticas, también parecido a lo que dice Ricardo, van dirigidos tal vez a lo que el gobierno percibe, pero el gobierno no lo percibe desde una perspectiva ciudadana. Creo que para tener buenas políticas públicas deben ir dirigidas a algo que realmente afecte a la población, que realmente la población diga, sí, esto me está ayudando. No nos sirve de nada hacer una política pública, llevar acciones a cabo que el ciudadano no se va a dar cuenta jamás que las llevaste. Y precisamente de ahí nace la inconformidad que tienen muchas personas con el gobierno, porque a lo mejor sí hacen cosas y sí trabajan. Nosotros lo vimos con el municipio de San Andrés Cholula, sí trabajan, hacen muchas cosas para acabar con la corrupción, pero como no es algo que la ciudadanía puede ver, la ciudadanía está inconforme. Entonces eso, que escuchen realmente al ciudadano, que se acerquen a él, que no asuman qué es lo que quiere, sino que realmente aprendan del ciudadano también. Quiero hacerte una pregunta, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausa y ahorita me comentas, porque también quiero saber qué están haciendo ahí desde el Observatorio Anticorrupción en la UNAM. Volvemos, no se vaya. Continuamos en Debate 22. ¿Cómo viven, cómo combaten los jóvenes la corrupción en este país? Antes de irnos a la pausa, Ana Laura, comentábamos qué es lo que estaba haciendo este observatorio contra la corrupción y la impunidad sobre todo el tema de la corrupción que está implementando este nuevo gobierno. Ok, pues básicamente en mi opinión, creo que continuando como en la conversación de mis compañeros, lo que está haciendo el nuevo gobierno es dar solución a estos casos de corrupción que se quedaron pendientes en el gobierno anterior y dar resolución a la estafa maestra, a Duarte, darle continuidad. Obedrech, claro, o sea, son casos muy, muy grandes y creo que el observatorio le ha dado foco a esos grandes casos que pues también nos interesan y pues sobre todo que fueron denunciados por los medios de comunicación. Y que no pasó nada. Y que no pasó nada, exactamente. Y justamente en este caso pues estamos usando el estudio de redes que nos ayuda a identificar cuáles son los actores principales, cómo funcionan las redes entre estas personas, porque la teoría de redes nos dice que pues todos estamos conectados en menos de 6 pasos. Entonces queremos ver cómo estos actores se están relacionados los unos en los otros, cómo es que... Tú dices los actores involucrados en estos grandes casos de corrupción. En los grandes casos de corrupción, cómo es que se vinculan, y creo que eso es lo que nosotros le damos como la gran relevancia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer valer nuestro acceso a la información con estos datos abiertos, como decían acá, de este lado, o pidiendo solicitudes de acceso a la información. Creo que son herramientas muy grandes que tenemos los ciudadanos y que tenemos que hacer valer.
¿Qué están haciendo, por ejemplo, allá en Coahuila, Ricardo, concretamente desde ahí, desde el TEC, y ubicando algunos casos concretamente, proponiendo cosas? ¿Qué están haciendo? Nuestro proyecto principal es el mapeo de la obra pública. Estamos haciendo una plataforma web para mapear la obra pública que está haciendo el municipio de Torreón para poder detectar el uso del recurso público en la obra. Entonces, ¿lo están haciendo puros estudiantes? Sí, puros estudiantes lo estamos haciendo. Esto lo estamos haciendo en conjunto con la iniciativa de transparencia y combate a la corrupción de la Escuela de Gobierno del TEC. Pero entonces los estudiantes estamos haciendo este mapeo como para darnos cuenta del uso del recurso público que se utiliza ya en el municipio y poder detectar irregularidades. Y a fin de cuentas el resultado que se llegue, poder publicarlo como para que los ciudadanos lo puedan ver y también pues dárselo al municipio para que haga algo al respecto de de los hallazgos que hemos encontrado. Entonces, pues esto como para que los jóvenes se involucren en estas herramientas tecnológicas para poder transformar a su municipio y como para poder también tener herramientas contra el combate a la corrupción. ¿Y ese mapeo está en la web ya? Ahorita lo estamos desarrollando y estamos pues por lanzarlo próximamente. ¿Y lo van a compartir con la ciudadanía desde el TEC hacia los ciudadanos del municipio de Torreón? Por supuesto, es una herramienta que estamos haciendo para los ciudadanos, entonces pues es para su uso y pues para que ellos lo verifiquen. ¿Y en Puebla qué están haciendo? En Puebla, Solo para Incorruptibles se mantiene constantemente capacitado por diferentes organismos, además… ¿De la sociedad civil, privados? De diferentes entidades. Hemos tenido conversaciones con la Fiscalía, hemos tenido participación con el Comité de Participación Ciudadana, también la propuesta que te comentaba con el municipio de San Andrés Cholula. Igual en las pasadas elecciones extraordinarias que hubo para gobernador en nuestro estado, hicimos un búnker electoral en el que medíamos la interacción de las personas, pero en base a sus emociones. Entonces, ¿qué sentían ellos con el discurso de cada político? Y también a partir de este semestre implementamos… ¿Y eso, perdóname, eso en qué contribuye a detener la corrupción? Eso de las emociones, me pareció interesante, eso que dices, este búnker electoral. Fue más que nada para medir qué tanta participación había y cómo se sentían. Es decir, si un candidato con sus propuestas de corrupción tiene un impacto positivo en las emociones, pues a lo mejor hay que poner atención a qué propuestas anticorrupción está dando ese candidato. Sin embargo, lo que descubrimos fue que la mayoría eran emociones neutrales, como que, pues está muy bien, ¿no? La gente no se emociona, exacto, ya no le dice nada a sus políticos. Y eso porque muchas veces los políticos te dicen el qué, pero no te dicen el cómo, entonces te quedas en lo mismo o peor. Y bueno, lo último que te quería comentar, este semestre estamos haciendo 3 proyectos de servicio social. El primero es un corruptómetro para medir, es para interactuar con la ciudadanía, para medir qué tan corrupto eres tú como ciudadano, así tú en lo individual, independientemente de tu gobierno, independientemente de cualquier cosa. El segundo es una app incorruptible, en la cual se van a recibir denuncias ciudadanas de manera totalmente segura, es decir, anónima. Vamos a canalizarlas y vamos a darle seguimiento para que realmente pues, tengan una resolución, ¿no? Y el tercero se llama de la teoría a la práctica, y en eso trabajamos mucho con estudiantes de diferentes carreras, para que ellos mismos, por ejemplo, no es lo mismo hablarle de corrupción a un abogado, a un politólogo, que hablarle de corrupción a un ingeniero o a un arquitecto. No te lo van a entender igual y puede que se les haga muy tedioso. Entonces, que ellos mismos nos ayuden a encontrar maneras creativas, dinámicas, de decirle a la gente de sus carreras o a gente en general, pues sobre la corrupción, ¿no? Entonces, teniendo diferentes visiones, diferentes perspectivas, vamos a desarrollar mecanismos que nos ayuden a mantenerlos informados, a tener más transparencia y pues a desarrollar acciones. Ya. Están comenzando su vida pública y posteriormente su vida laboral. ¿Cómo la ven? ¿Tienen confianza en este país? ¿Creen que vamos a realmente a dar un salto importante y acabar con la corrupción? A ver, Ricardo. Pues yo creo que sí. Yo creo que si seguimos haciendo estos grupos y generando pues más mecanismos para que podamos participar activamente en la sociedad, yo creo que sí podríamos avanzar bastante, y yo en lo personal pues tengo fe en que este país puede mejorar y que a través de estas acciones y estas iniciativas que aquí representamos y que hay otros jóvenes que también están haciendo, creo que sí podríamos tener el país pues que todos queremos, porque todos queremos un México libre de corrupción, un México que, en el que todos soñamos que pues se vea todo lo bueno que somos como país. A ver, Ana Laura,
Y ustedes que están desde el observatorio viendo tantos casos de corrupción, son tan grandes que parece casi imposible terminar con este mal. Sí, parece casi imposible, pero no vamos a ponerlo como una tarea que no se pueda cumplir o llevar a cabo. Simplemente, pues, dar pequeños saltos, pequeños pasos que nos puedan llegar a poder disminuir estos índices de corrupción que tenemos o que nos presenta Transparencia Internacional o el Latino Barómetro. Creo que podemos hacer estas pequeñas acciones, por ejemplo, como lo decía al principio, no llevar a cabo actos de corrupción, y creo que nosotros como jóvenes, al incluirnos en estos sociedad, tanto sociedad civil como en academia, como en nuestros casos, en el TEC de Monterrey y en mi caso como en el Observatorio de la Corrupción e Impunidad, creo que podemos ir estudiando estas pequeñas acciones que pues podemos fortalecer. Por ejemplo, en el observatorio damos a conocer no solamente los casos de estudio, sino también damos a conocer a la ciudadanía cómo funciona el sistema nacional anticorrupción, cómo funcionan los sistemas locales anticorrupción, y sobre todo pues también tenemos un curso en línea que les ayuda a identificar desde qué es la corrupción hasta qué actos de corrupción se llegan a cometer. Es un curso en línea que está disponible para todos y pueden entrar. Bien, pues hemos compartido a lo largo del programa sus páginas, también sus redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y bueno, pues esperemos que realmente pues, podamos darle una vuelta y demostrar que la corrupción no es un problema cultural. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por acompañarnos, y recuerden que este debate no es completo sin sus opiniones, comentarios. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Nos vemos el próximo martes.